Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una clase más de teología sistemática, específicamente del área de Cristología. En Cristología lo que estudiamos es la persona y la obra de Cristo Jesús. Y un tema central, un tema importantísimo al hablar de la vida de Jesús, pues es su entrada en la historia, su aparición allá en Belén de Judea, entre pastores, entre sabios de Oriente, nacido de una dama y un caballero que apenas si tenían idea de lo que iba a suceder por lo poco que les había sido revelado. Bueno, estamos grabando estos videitos en el mes de noviembre, estamos a unas cuantas cuadras de que comience la temporada de Adviento y entonces el ambiente se presta mucho para pues hacer estas reflexiones. Vamos a estar estudiando acerca de cómo el Pentateuco, como el Antiguo Testamento, anticipaba ya la venida de un Salvador, anticipaba con mucha expectativa pues aquella promesa de que vendría alguien a ponerle fin a la miseria y al pecado. Por supuesto, puesto que estos videos no son siempre pues vistos en temporada navideña, soy consciente de que algunos hermanos que están tomando nuestros cursos en el seminario pues estarán viendo esto en otro mes que no es precisamente un mes de ambiente navideño. Entonces les animo a que sea cuando sea que vean estos videos, pues traten de apropiarse de este ambiente celebrativo. No necesitamos un pino de Navidad y esferas para celebrar la Navidad. La Navidad, por así decirlo, es algo que celebramos todo el tiempo como cristianos. Celebramos que el Hijo de Dios se encarnó, vino a nosotros, nos trajo salvación. Pero por supuesto, si te acercas a la etapa de Navidad, al periodo de Navidad, pues el ambiente es todavía más común para hablar de estas cosas. Sin embargo, todo el tiempo que leemos la Biblia deberíamos estar viendo allí anticipos de la venida de Cristo, anticipos de pues este acto sacrificial que el Hijo de Dios haría por nosotros. Todo esto es parte de algo que podríamos llamar en general pues el trayecto desde el Edén hasta Belén. Podríamos decir que Navidad comenzó a prepararse con mucha anticipación. Aquí en la tierra tan pronto pasa noviembre, y aquí en México en especial tan pronto pasa este Día de Muertos, que es 1 y 2 de noviembre, lo que sigue de ahí ya es la preparación para Navidad. Sin embargo, a Dios le tomó mucho más tiempo preparar la Navidad. Le tomó desde la eternidad pues ir entretejiendo todas las historias, ir elaborando todo el drama, realizando el libreto hasta que tuviésemos la historia pues completa para entender quién es Él, quiénes somos nosotros y en qué términos nos vamos a relacionar. La Navidad trata de eso. El Pentateuco, por lo tanto, hemos de leerlo a la luz de esta historia de redención. No hemos de leer el Antiguo Testamento y sus partes aislados del hecho de que toda la Biblia habla principalmente de cómo Dios se nos revela, cómo Dios nos salva, cómo Dios se hace de un pueblo redimido. Entonces hablemos de eso, del largo trayecto desde Edén hasta Belén. Y comencemos hablando acerca de Génesis, cómo desde Génesis hasta Belén ya se estaba preparando la Navidad. El libro de Génesis comienza con estas palabras: en el principio. Hubo un principio, ¿sí? Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de eso, pues Dios desde la eternidad ya tenía pues todo lo que le hace ser Dios, ¿no? Su grandeza, su omnipotencia, tenía relaciones intratrinitarias con el Hijo y con el Espíritu Santo, el Padre. Y la Biblia no nos revela mucho al respecto, pero sí nos dice que desde antes de la fundación del mundo, Él ya es Dios. Así es que para nosotros hay un principio, para Dios no hay ningún principio. Pero está hablando el autor, que es Moisés,
desde nuestra perspectiva humana. Para nosotros hubo un principio y en ese principio Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, el Evangelio comienza con términos semejantes. Si bien en Génesis tenemos un principio, el Evangelio lo que anticipa es un nuevo principio, un nuevo comienzo. Y es la razón por la cual Juan, al escribir su Evangelio, utiliza las mismas palabras de Génesis, ¿no? Diciéndonos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es un pasaje extraordinario para hablar de la divinidad del Hijo, de cómo el Hijo existió desde siempre con el Padre. Pero más abajito nos dirá que aquel verbo, que desde el principio estaba con el Padre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Él viene a hacer nuevas todas las cosas. En otro libro de Juan, que es Apocalipsis, dice los mismos términos. He aquí hago nuevas todas las cosas. Así es que podríamos decir que Navidad es como un nuevo Génesis. Navidad es el anuncio de un nuevo comienzo. El primer comienzo fue genial, fue asombroso. En 6 días Dios puso orden en la creación con toda clase de portentos, con su sola palabra. Pero sabemos por Génesis capítulo 3 que desde el comienzo comenzaron también los problemas. Entonces el Hijo de Dios Jesucristo viene a traer un nuevo comienzo. Ahora, esto de lo que te hablo, Génesis capítulo 3, nos muestra cómo el ser humano extraviado, condenado, ahora se encuentra en una tierra maldita a causa de su propio pecado. Dice el versículo 17 que la tierra quedó maldita por causa del ser humano. Desde entonces, pecado y miseria son las realidades que enmarcan nuestra existencia aquí en la tierra. Es una vida difícil, es una vida complicada, porque, pues bueno, la muerte hizo su aparición y resulta que ahora estamos corrompidos y la tierra misma está maldita, no produce una cosecha rica así como así. En realidad lo que produce como si nada es espinos y cardos, y si quieres tener cosas buenas vas a tener que sudar. La vida se volvió complicada, estamos bajo maldición. Y entonces, en contraste, lo que nos dice el Evangelio y lo que celebramos tan pronto somos conscientes de la historia de Navidad es que el Hijo de Dios viene a traer vida. Lo que ocurre en Génesis capítulo 3 es que entra la muerte. El ser humano queda maldito y sentenciado a muerte y también a condenación. Pero el Hijo de Dios viene no solo a traer un nuevo comienzo, sino también a traernos vida. Dice Juan 1 del 4 al 5 que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así es que el Hijo de Dios viene a traernos vida, a diferencia de lo que debiera ser ya común para nosotros, que es la muerte y la condenación. Él viene a revertir todo ello para traernos vida. El ser humano, a causa del pecado, queda excluido de la presencia de Dios. Génesis 3:23 nos dice que Dios sacó del huerto del Edén a Adán y Eva, porque el pecado no puede habitar con Dios. Así es que el hombre queda excluido de la presencia de Dios. No es bienvenido a causa de su pecado. Hay un problema. Tenemos la primera ruptura de la historia, y es la ruptura entre Dios y su criatura, el hombre. Toda la Biblia va a hablarnos de eso, del hecho de que el hombre pecador no puede acercarse así como así al Dios que es 3 veces santo. De ninguna manera habitará el malo con Dios. Y eso ya nos crea un problema, porque entonces el ser humano ha perdido comunión, acceso a Dios. Dios está airado con el pecador, y todo este drama de la Biblia se va a ir entretejiendo alrededor de ese problema. ¿Cómo es que un Dios que debiera estar airado, que debiera estar molesto, y por supuesto lo está, pero él mismo intenta reconciliarse con el ser humano, provee los medios para que pueda haber una especie de acercamiento de nueva cuenta, una reconciliación, y todos ellos pues tienen sus virtudes, pero terminan siendo
inadecuados, terminan siendo pues débiles, porque el ser humano en verdad está en un serio problema de pecado. Los sacrificios, los rituales tenían el propósito de acercar al hombre a Dios, pero ahora sabemos que eran pues elementos transitorios que apuntaban a una realidad mayor, que es el hecho de que el Hijo de Dios vendría a obrar la reconciliación que no pueden hacer por nosotros ni la sangre ni los sacrificios de los animales, pero que sí pudo hacer la vida y la muerte de Jesucristo. Es decir, todo aquello fue preparativo para Navidad. Tanto sacrificio, tantas normas para convivir entre un Dios santo y un pueblo que está aprendiendo a vivir en santidad, eran anticipos, eran asuntos provistos provisionalmente en lo que venía aquel que obraría reconciliación total. En su oración allá en el huerto de Getsemaní, el Hijo ora de esta manera: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Lo que está haciendo Jesús es revertir lo que salió mal en Edén. ¿Te das cuenta? En Edén el hombre es expulsado, ya no puede estar con Dios, pero ahora por medio de Jesucristo podemos estar donde Jesucristo está. Y si Jesucristo está con el Padre, entonces por medio de Cristo nosotros podemos tener acceso nuevamente al Padre. Así es que Cristo viene a obrar reconciliación. Navidad trata de eso, de una historia de reconciliación. Dios haciendo las paces con su creación. Ahora, esta creación, como ya dijimos, está en serios problemas. La tierra está bajo maldición, pero el ser humano está en corrupción. La maldad de los hombres se multiplica, la maldad de los hombres se ve a cada página de la Biblia. Después de Génesis capítulo 3 vemos a los hombres siendo asesinos, siendo violentos, siendo tiranos, siendo mentirosos. Somos inventores de toda clase de males. Así es que tenemos un problema en verdad, porque no solo se trata de que las cosas quedaron muy mal a nuestro alrededor, sino que las cosas quedaron muy mal dentro de nosotros mismos. Estamos corruptos totalmente, hacemos por naturaleza toda clase de maldades. Y entonces, lo que celebramos en Navidad, en contraparte con esto que Génesis nos revela, es que el Hijo de Dios viene a traernos salvación y gracia. Salvación de este pecado que mora en nosotros, que merece la ira de Dios, que nos hace ser como animales. Bueno, Cristo viene a proveer salvación, a librarnos del pecado, de la ira, de la corrupción, de la maldad, de la esclavitud al pecado. Y todo esto lo hace a precio de su sangre, es decir, Él patrocina esta salvación. No la logramos nosotros por nuestros méritos, no la alcanzamos por nuestras buenas obras, sino que Él trae por pura gracia esta salvación. Dios, dice Juan capítulo 3, versículo 17, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, cosa que merecíamos a causa del pecado, sino que lo envía para que el mundo sea salvo por él. Si algo celebramos en Navidad es que hay salvación, un nuevo comienzo, reconciliación, salvación. Esas son buenas noticias, ¿no? Que por fin aquello que desde el capítulo 3 de Génesis se mostró pues ya bastante complicado, es resuelto, revertido, redimido en Cristo Jesús. Entonces esto es lo que tenemos en Navidad. En la historia de Navidad tenemos una historia de bendición en vez de maldición. Tenemos una historia de vida en vez de miseria y muerte. Tenemos un relato sobre cómo Dios se acerca a nosotros para restablecer la comunión que perdimos con Él. Fíjate, Él debiera ser el indignado, Él debiera ser el molesto, y sin embargo Él será en todo este drama el que busque el reconectarse con su creación, con sus humanos, trayendo gracia en lugar de ira. De eso trata la Navidad, de eso trata el relato del Hijo de Dios, de este pequeñito viniendo con una misión específica que es salvar aquello que se había perdido.
Ahora, cuando pensamos en el nacimiento de Jesús, hay que entender que el Evangelio entreteje muchos temas. Y aquí tenemos 4 temas que creo que están entretejidos en la historia de Jesús y en toda la Biblia. Si tú analizas toda la historia bíblica, todo el libro de Dios, podría decir que estos 4 asuntos están entretejidos. Van incluso de la mano, pero podemos distinguir un poquito el uno de los otros para ver cómo es que en Cristo Jesús convergen asuntos del reino, del señorío, del pacto y del evangelio. Y esto fue preparado, anticipado desde Génesis mismo, desde el primer libro de la palabra de Dios. Lo que estoy diciendo es que Dios no improvisa, Dios no inventa al aire una historia. Tuvo toda la eternidad para ir escribiendo este drama hasta que llegue el momento oportuno y entonces lo hace realidad y patente en la creación. Pensemos en el concepto reino. Podríamos decir que en el relato de Navidad se nos muestra cómo el Hijo de Dios viene a reclamar su reino. Ojo, reclamar su reino, que no es obtener su reino. Él ya es rey. Cristo siempre ha sido rey junto con el Padre. Pero en Navidad comienza a ser manifiesto, claro, para toda la humanidad, quién es el rey, quién manda, quién gobierna. No es tanto que Él viene a hacerse de un reino, Él ya es rey, sino que Él viene a manifestar que este es su reino. Principalmente porque tras Génesis capítulo 3, tras la caída, tal pareciera que aquí quien gobierna es la serpiente, ¿no? Satanás. El hombre queda expulsado de la presencia de Dios, maldito, condenado, evidentemente corrompido. La tierra queda también sujeta a maldición. Y tal parece que quien ha ganado es la serpiente. Tal parece que quien se salió con la suya fue Satanás. Sin embargo, eso es solo apariencia. La serpiente no es quien gobierna en esta creación. La serpiente no es quien rige el curso de este drama. Y entonces en Navidad tenemos esta historia de cómo el Hijo de Dios viene a dejar en claro, no es la serpiente, es el Hijo de Dios el que gobierna. Tras la caída y a lo largo de toda la Biblia, vemos cómo Satanás es identificado como el príncipe de este mundo, como el príncipe de la potestad del aire, incluso como el Dios de este siglo o de este mundo. Recuerda que príncipe significa también gobernante o rey. Así es que pareciera que la serpiente o Satanás se puede dar el lujo de vivir a sus anchas, haciendo lo que se le antoje tras la caída, pero solo es un pareciera, ¿ok? Sabemos que Dios es soberano sobre todo y que Él dirige esta historia y, por supuesto, ha provisto en Cristo Jesús el remedio para todo este caos en que nos sumergimos después de la caída. Lo que tenemos desde Génesis capítulo 3, versículo 15, es la primera promesa de Navidad, es la promesa de que nacerá un niño muy especial. Recuerda que Navidad significa natividad, el nacimiento de alguien. Y por eso a esta promesa de Génesis 3:15 también se le llama el protoevangelio, ¿no? Como ese primer destello del evangelio, que bueno, sí, fue muy grave lo que pasó, la serpiente parece que se salió con la suya, pero vendrá todo un conflicto cósmico, histórico, entre la serpiente y la descendencia de la mujer. Eso es lo que anticipa esta promesa. Pondré enemistad, dice el Señor, entre ambas simientes. Esta, un descendiente de la mujer, te herirá en la cabeza. Tú sabes que ahí es donde se mata a las serpientes, ¿no? Se les aplasta la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí ya estamos viendo lo que te digo, el anticipo de la venida de un descendiente de la mujer. Cabe destacar que en hebreo lo que para nosotros es femenino, que es la simiente de la mujer, en hebreo es masculino, es un sustantivo masculino.
Así es que si alguien leyera estas palabras, entendería que un descendiente de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente. ¿Ok? Un anticipo de Jesús. Claro, todavía no sabemos que será por la muerte de cruz, todavía no sabemos que el Hijo de Dios nacerá de una virgen, todavía no sabemos que una estrella anunciará su llegada. Hay muchas cosas que no sabemos, pero al menos sí sabemos que un descendiente de la mujer va a acabar con el imperio de la serpiente. En Apocalipsis tenemos también un panorama de este conflicto cósmico cuando se nos describe la lucha entre el dragón y una mujer que está embarazada. ¿Tú te acuerdas de eso? Lo tendrás que leer, Apocalipsis capítulo 12. Y esta mujer embarazada peligra a causa de que el dragón quiere devorar a su hijo. Pero lo que dice el versículo 4 y 5 es sorprendente. Dice que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Tal parece que la serpiente estuvo siempre indagando quién sería ese descendiente de la mujer que podría aplastarle la cabeza. Vemos que incluso cuando nace Jesús hay un intento, sabemos, dirigido de alguna forma por el príncipe de este mundo, de eliminar a los niños. ¿Te acuerdas? Es Herodes, motivado quizá por su arrogancia, su vanagloria, su hambre de poder, pues no está dispuesto a dejar el trono para que venga otro y gobierne en su lugar. Y entonces cuando sabe que ha nacido aquel a quien los magos de Oriente dicen que es el rey de los judíos, pues se le hace fácil mandar a matar a todos los niños. Sí, parece que la serpiente estaba detrás de todo esto, esperando a ver si alguien parecía ser el Salvador, si alguien parecía ser aquel descendiente prometido, pues quitarlo de la historia. Pero no pudo. La mujer en Apocalipsis 12 da a luz a un hijo varón que regirá, es decir, gobernará, ejercerá el dominio y la autoridad con vara de hierro a todas las naciones. Y lo que vemos es que este hijo es arrebatado para Dios y para su trono. Gobierna en el trono junto con el Padre. Este es el hijo de la mujer, el hijo prometido. Allá en Génesis capítulo 3 versículo 15 es el Hijo de Dios que viene a aplastar a la serpiente. De hecho, el Nuevo Testamento dirá esto una y otra vez como celebración de la obra de Cristo, que el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Reino. Si algo celebramos en Navidad es que el reino de los cielos se ha acercado y que este Rey de Reyes ha venido a destronar a la serpiente, aplastarle la cabeza. Y si tienes un reino, pues tienes a alguien, el rey, que ejerce señorío en su reino. Y eso celebramos en Navidad, que el Hijo de Dios viene a manifestar su señorío. Señorío tiene que ver con esta autoridad, con esta plenipotencia, con esta supremacía. Claro, un rey gobierna hasta donde su reino se lo permite. Un rey tiene pues un territorio delimitado, tiene poderes establecidos. Hablo de los reyes de aquí de la tierra, ¿no? El rey de Inglaterra gobierna sobre Inglaterra. El rey de España gobierna sobre España. Pero el rey del cual estamos hablando tiene un señorío absoluto. El Hijo de Dios tiene autoridad, como lo dice el pasaje que conocemos como la Gran Comisión, en el cielo y en la tierra. Toda potestad le ha sido dada. No hay un solo aspecto y detalle sobre el cual Él no sea rey, Él no sea Señor. Por cierto que este niño será reconocido como Señor desde antes de nacer. Dice en este relato de Lucas, donde Elizabeth recibe la visita de María, fíjate cómo es interesante esto, porque en los vientres de Elizabeth y María se encuentran Juan el Bautista y Jesús respectivamente. Y tan pronto María llega a ver a su parienta Elizabeth, dice la Biblia que la criatura saltó de gozo. Y Elizabeth dice estas palabras: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?
porque tan pronto como llegó la voz de su saludo, de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Es decir, Juan el Bautista reconoce la presencia de Jesús desde el vientre, salta de alegría. Elizabeth lo sabe, pero nota que le llama Señor a este pequeñito que apenas tiene unos cuantos meses en el vientre de su madre, le reconoce ya como su Señor. Eso es bastante interesante, pero muy apropiado para la historia de la cual estamos hablando. Este niño que va a nacer no es cualquier niño, es el santo ser que nacerá de María, es el Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz. Sí, Dios verdadero, de Dios verdadero y al mismo tiempo totalmente humano. El Verbo hecho carne. Pero no nos dejemos que las apariencias nos engañen. Quizá parece débil, quizá un niño envuelto en pañales, parece inofensivo, pero es el Señor de señores. Tiene todo el poder para destruir el mundo entero y tiene todo el poder para hacer nuevas todas las cosas. A este Señor se le van a someter los demonios, se le van a someter las enfermedades. La muerte misma va a ser revertida en vida por su sola palabra. Va a resucitar a Lázaro, va a resucitar a la hija de Jairo, va a obrar con poder para sanar a los leprosos, a los ciegos, a los sordos, a los paralíticos, porque Él es Señor. Incluso los vientos y el mar le obedecen, porque Él es Señor. Y por cierto, más nos vale a nosotros someternos a Él como Señor. Como digo, la historia de Navidad es una historia bonita, tierna en un sentido, pero al mismo tiempo es la historia de un rey que viene a reclamar rendición y obediencia totales. ¿Ok? Su señorío es absoluto. Nota que este Hijo de Dios entre nosotros recibirá esta clase de títulos: Hijo de Dios, Hijo de David, Hijo de Hombre. Esta clase de títulos hablan de su supremacía: el Hijo de Dios, el Hijo de David, entiéndase, el heredero de las promesas dadas a David de un reino que no tendría fin; el Hijo del Hombre, que allá en Daniel se nos muestra como aquel que ha recibido toda autoridad de parte del anciano de días y ahora tiene un dominio que es dominio eterno. Ya lo dije, ¿no? Este rey no solo viene a ser rey de los judíos, viene a ser rey del mundo entero, viene a ser amo y señor sobre todas las cosas. La salvación, de hecho, depende de que tú tengas a Jesús no solo como tu Salvador, sino también como tu Rey, como tu Señor. Si no es tu Señor, entonces no es tu Salvador. Este Hijo de Dios viene para cumplir su pacto. Si algo vemos desde Génesis es que Dios se relaciona con su gente en términos de pacto. ¿Ok? Este Dios, que debiera estar indignado y que tiene todo el derecho a expulsarnos de su presencia, comienza a acercarse nuevamente al ser humano y hace pactos con él. Manda un diluvio, sí, a causa del pecado, pero después del diluvio hace un pacto con Noé y con la creación entera. Y después llama a un hombre que es un donadie, sin herencia, sin descendencia, llamado Abraham, y le dice: vamos a hacer un pacto. Y las promesas de este pacto son que un descendiente de Abraham traerá bendición a todas las naciones. ¿Ok? Claro, comienza a verse el cumplimiento de este pacto con el nacimiento de Isaac, pero Isaac no es el Salvador prometido, sino un descendiente de Isaac, ¿sí? Eso lo deja claro Romanos 9 del 6 al 7, cuando dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, porque recuerda que incluso de Isaac nace un tal Jacob y un tal Esaú, y aunque Jacob es recibido por parte de Dios, Esaú es desechado. Así es que no se trata de que, bueno, si eres judío ya le hiciste porque estás dentro del pueblo de Dios, no, sino que es en la descendencia de Isaac, otra vez en el descendiente de Isaac, es que vendrán las bendiciones
dadas a Abraham, las bendiciones del pacto. Es decir, hay una expectativa desde el Antiguo Testamento. Nacerá Isaac, sí, y es un hijo esperado, claro, porque Abraham no tenía hijo a los 100 años, así es que Isaac es el gran tesoro de Abraham, el hijo esperado por Abraham. Pero de Isaac esperamos a un descendiente que venga y pueda hacer patentes todas las bendiciones que no pudo ver cumplidas Abraham, pero que se alegró al escucharlas. Gálatas 3:16 nos deja también en clara esta conexión, cuando dice que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, o sea, a su descendiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. Y mira que lo deja en claro, dice, la cual es Cristo. Es decir, aquel descendiente prometido de Abraham que traería salvación y bendición a todas las naciones, no es Isaac, ni algún otro descendiente de Isaac, no fue Jacob, ni fue José o cualquiera de los patriarcas, sino que tuvimos que esperar hasta que llegara el momento oportuno. Y sí, un descendiente de Abraham y un descendiente de Isaac resultó ser quien manifestara y realizara el cumplimiento de estas promesas. Y esa simiente es Cristo Jesús. Así es que Cristo viene y lo que hace es dejar en claro, el pacto se va a guardar, el pacto viene a ratificarse y consumarse en Cristo Jesús. El Hijo de Dios viene a proclamar su evangelio, ¿sí? Su reino, claro, y su señorío también, y su pacto también. Y todo esto envuelto en el regalo del evangelio. Recuerda que evangelio significa buenas noticias, ¿ok? Y lo que tenemos en Génesis es, bueno, sí, promesas de buenas noticias, promesas de que alguien vendrá y aplastará a la serpiente, pero Génesis comienza principalmente con malas noticias. Génesis capítulo 3, lo que dice es, pues salieron malas cosas, Adán fracasó, malas noticias. Y desde entonces esa es la explicación de por qué hay tanta miseria, pecado y muerte. Pues nuestro padre Adán fracasó. Y entonces lo que vemos es una larga espera, un largo trayecto, sí, de un Dios que está haciendo todas las cosas para revertir lo que salió mal en Edén, pero que eventualmente requerirá la entrada del mismísimo Hijo de Dios en la historia allá en Belén. Ahí es donde ocurrió esto. Una noche en Belén se dan las buenas noticias. Ha nacido el Salvador. Los ángeles lo proclaman de esta forma, ¿no? Os doy nuevas de gran gozo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo. Así es que el trayecto fue bastante largo, ¿no? Desde Edén, expulsados a causa del pecado, condenados y corrompidos, hasta Belén, para escuchar las buenas noticias de que por fin había nacido el Rey, el Señor que aplastaría y destronaría a la serpiente, aquel que viene a gobernar sobre todas las cosas, este Dios acercándose tanto a nosotros que por este pacto tenemos ahora comunión con Él a nivel de padre e hijos, ¿no? Esta relación va a ser una relación padre e hijos gracias a la mediación de Jesús. Y son buenas noticias. Navidad tiene este toque de alegría, celebración, porque en realidad son las mejores noticias que los mortales podríamos haber recibido. Que Dios está dispuesto a salvarnos, y aun si esto cuesta la muerte de su Hijo, Él va a hacer que todas las cosas salgan bien. Buenas noticias, el Salvador ha nacido. Por eso Marcos 1:1 encuentra estas palabras geniales para abrir con su relato. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Sí? Las buenas noticias no son palabras, las buenas noticias son una persona, Jesucristo el Hijo de Dios, encarnado. No es una ideología, no es una filosofía, es una persona. El Evangelio es la buena noticia de que ha nacido
el Salvador entre nosotros. Y esto es lo que vemos anticipado desde el Antiguo Testamento y consumado en la persona y la obra de Cristo. Entonces esto tenemos, estos 4 temas: reino, señorío, pacto, evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. El Señor de señores ha nacido entre nosotros. El Dios que puede expulsarnos de su presencia y maldecirnos eternamente está dispuesto a establecer un pacto entre Él y nosotros. Y las buenas noticias, entonces, las buenas noticias pueden proclamarse. Hay vida, hay salvación, hay perdón de pecados, hay un regreso a la presencia de Dios. El Hijo del Hombre, como dice Mateo 18:11, ha venido para salvar lo que se había perdido. Todo aquello que se perdió en Edén, en Génesis 3, ha sido recuperado por el Hijo de Dios. Él hace nuevas todas las cosas. Si en Génesis pareciera que la historia ya se había arruinado a causa del pecado y la miseria, lo que celebramos en Navidad es que este mundo tiene dueño, soberano y misericordioso, y no es la serpiente, sino el Hijo de Dios, que viene dispuesto a reconciliarnos con el Padre. El Padre quiere hacer las paces con sus criaturas y tiene todo el poder, pues es Señor de señores, para aniquilar el dominio del mal, haciendo nuevas todas las cosas. Lo que celebramos en Navidad es como un nuevo Génesis, un nuevo comienzo bajo la bendición de nuestro Dios. Este Salvador prometido por fin ha llegado. Este Dios ha establecido su pacto de gracia, y nos ofrece un nuevo comienzo. Nos va dando probaditas desde Génesis de aquello que será pleno gracias a Jesucristo. Y por eso sabemos que la Navidad ya se estaba preparando desde el pasado. Desde el huerto del Edén ya se nos estaba mostrando que tendríamos que hacer espacio en el calendario para celebrar un acontecimiento tan grande como es el nacimiento del Hijo de Dios. Todavía no se sabían todos los detalles, pero al menos destellos de esta llegada ya se comenzaban a dar. Y así es como podemos ver que esta historia no está improvisada, esta historia no se inventa al aire, sino que Dios la escribió desde la eternidad para su gloria y para nuestro deleite en Él. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima para hablar de Navidad desde el libro de Éxodo.